La mansión poseída. En la tranquila y serena colina, a las afueras del pintoresco pueblo de Eastwood, se alzaba la mansión poseída de Blackwood. A pesar de su hermosa arquitectura gótica y su antigüedad imponente, era una casa que pocos en el pueblo deseaban mirar, y menos aún visitar. Los aldeanos contaban historias sobre ella, historias de gritos en medio de la noche, de luces que danzaban en las ventanas y de figuras sombrías que se movían entre las habitaciones. La historia de la mansión Blackwood empezó hace más de un siglo con el acaudalado empresario Bartolomé Blackwood. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para garantizar su éxito y riqueza. Sin embargo, a medida que su riqueza crecía, también lo hacía su obsesión por lo oculto. Construyó la mansión con la intención de utilizarla como su santuario personal para rituales y experimentos ocultos. Una noche, después de uno de sus rituales más intensos, Bartolomé desapareció sin dejar rastro. La mansión fue abandonada, pero los aldeanos afirmaban que Bartolomé nunca dejó realmente la casa. Según ellos, su espíritu permaneció atrapado dentro de las paredes de la mansión, atormentando a todos los que se atrevían a acercarse. Más de un siglo después, la mansión Blackwood se mantenía como un recordatorio sombrío y misterioso de su oscuro pasado. Pero a pesar de su infame reputación, la mansión despertó el interés de un joven escritor llamado Gabriel Lockwood. Gabriel era conocido por su fascinación por lo paranormal y su deseo insaciable de desentrañar los misterios del mundo. Había escuchado las historias sobre la mansión y se propuso explorarla y, con suerte, encontrar material para su próxima novela. Armado con una linterna, un cuaderno y una gran dosis de coraje, Gabriel se dirigió a la mansión Blackwood una noche. La mansión, bajo la luz de la luna, parecía aún más inquietante. Pero Gabriel no se dejó intimidar. Respiró hondo, subió las escaleras de piedra desgastada y abrió la pesada puerta de la entrada. El interior de la mansión era oscuro y polvoriento. La antigua elegancia de la casa estaba oculta bajo una capa de abandono y deterioro. Los retratos envejecidos de la familia Blackwood colgaban en las paredes, observando a Gabriel con ojos vacíos. A medida que Gabriel avanzaba por la casa, no pudo evitar la sensación de que estaba siendo observado. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro del viento, le recordaba la presencia de algo más en la casa. Sin embargo, no había rastro de actividad paranormal. No hasta que Gabriel llegó a la biblioteca. La biblioteca, una vez el santuario personal de Bartolomé, estaba cubierta de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, había una antigua mesa con un gran libro abierto. A medida que Gabriel se acercaba, una extraña sensación de frío lo envolvió. Fue entonces cuando ocurrió. Una repentina ráfaga de viento hizo temblar las ventanas y apagó su linterna. En la oscuridad, Gabriel escuchó un susurro como una risa suave y distante. Algo lo rozó, una forma fría y etérea. Y en ese momento Gabriel supo que las historias de la mansión Blackwood eran más que simples cuentos de pueblo. La mansión estaba poseída. Y Gabriel estaba ahora en el centro de su oscura historia. Encerrado en la oscuridad, Gabriel luchó por encender su linterna. Cuando finalmente volvió a brillar, el libro que estaba en la mesa había cambiado de página. Ahora mostraba un dibujo de una figura sombría, imponente y amenazante. Alrededor de la figura, palabras escritas en un idioma antiguo y desconocido parecían danzar en el papel. No era solo un libro. Era el diario de Bartolomé Blackwood. Intrigado y asustado, Gabriel comenzó a leer. Cada página contaba una historia más inquietante que la anterior. Hablaba de pactos oscuros, rituales extraños y un deseo insaciable de poder y conocimiento que iba más allá de los límites de la comprensión humana. Y cuanto más leía Gabriel, más intensos se volvían los fenómenos paranormales. Las luces comenzaron a parpadear, los objetos empezaron a moverse por sí mismos y los susurros se hicieron más fuertes. Gabriel podía sentir la presencia de Bartolomé creciendo más y más fuerte. Era como si cada palabra que leía del diario lo llamara desde el más allá, atrayéndolo más profundamente a la mansión poseída. En un acto de desesperación, Gabriel cerró el libro. Pero fue demasiado tarde. El espíritu de Bartolomé ya se había manifestado completamente. Una figura oscura y etérea se materializó frente a él, llevando las facciones distorsionadas de lo que una vez fue un hombre. ¿Quién eres tú y por qué perturbas mi descanso?,
La voz de Bartolomé resonó en la habitación, fría y llena de resentimiento. «Soy Gabriel Lockwood», respondió Gabriel, tratando de ocultar su miedo. «Vine aquí para descubrir la verdad sobre esta mansión y sobre ti, Bartolomé Blackwood». La sombra se rió, un sonido escalofriante que llenó la habitación. «¿Buscas la verdad, joven Lockwood? ¿Estás preparado para enfrentarte a las consecuencias de conocerla?». Gabriel asintió, decidido a enfrentarse a lo que fuera necesario para descubrir la historia detrás de la mansión Blackwood. Y con eso el espíritu de Bartolomé comenzó a contar su historia, una historia de ambición, maldad y una maldición eterna que ahora atormentaba la mansión. A medida que Gabriel escuchaba, se dio cuenta de la terrible verdad. La mansión Blackwood no estaba simplemente poseída. Era el epicentro de un poder oscuro y antiguo que Bartolomé había desatado hace mucho tiempo, y ahora estaba atrapado para siempre dentro de sus paredes. Y Gabriel, al entrar en la mansión y leer el diario de Bartolomé, había despertado ese poder. El espíritu de Bartolomé se desvaneció, dejando a Gabriel solo en la biblioteca con el diario. Ahora entendía la verdad, pero ¿a qué precio? Había despertado algo oscuro y poderoso en la mansión Blackwood, y ahora tenía que encontrar una manera de ponerle fin, antes de que fuera demasiado tarde. Gabriel pasó los siguientes días sumergido en los oscuros secretos que la mansión albergaba. Cada habitación, cada pasillo, cada objeto en la antigua casa parecía tener una historia que contar. Pero ninguna tan aterradora como la que Gabriel había despertado. Después de largas noches de investigación, Gabriel logró encontrar una forma de encerrar el poder oscuro que Bartolomé había liberado. Tenía que realizar un ritual, similar al que Bartolomé había realizado en su búsqueda de poder, pero esta vez para revertir el efecto. El ritual debía llevarse a cabo a la medianoche, bajo la luz de la luna llena, y Gabriel tuvo que prepararse tanto física como mentalmente para lo que vendría. A medida que el sol se ponía en el día del ritual, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había vuelta atrás ahora. Hizo los preparativos finales y se posicionó en el centro de la sala de estar, donde la influencia de Bartolomé era más fuerte. Comenzó a recitar las antiguas palabras que había encontrado en el diario de Bartolomé, cada sílaba resonando en el aire cargado de energía. A medida que avanzaba en el ritual, la mansión empezó a vibrar, y la presencia de Bartolomé se hizo cada vez más fuerte. ¿Qué crees que estás haciendo, Lockwood? La voz de Bartolomé se elevó por encima del estruendo, llena de ira y miedo. Pero Gabriel continuó, decidido a poner fin a la maldición de la mansión Lockwood. En el clímax del ritual, Gabriel sintió una fuerza inmensa arrastrándolo hacia abajo. Sin embargo, resistió con todas sus fuerzas, pronunciando las últimas palabras del ritual con una voz clara y decidida. En el instante en que terminó, un grito sobrenatural llenó la mansión. Luego, un silencio ensordecedor. Gabriel cayó de rodillas, agotado pero aliviado. La presencia opresiva que había llenado la mansión había desaparecido. Había conseguido encerrar el malvado espíritu de Bartolomé. Gabriel abandonó la mansión Blackwood al amanecer. Mientras el sol se levantaba, no pudo evitar mirar atrás a la antigua casa. A pesar de la terrible experiencia, había aprendido mucho y había logrado lo que muchos considerarían imposible. El viaje de Gabriel continuó con la promesa de regresar y asegurarse de que la mansión Blackwood permaneciera en paz. Pero por ahora había logrado superar la mansión poseída, poniendo fin al tormento de Bartolomé Blackwood y liberando la antigua mansión de su maldición. Y aunque la mansión estaba ahora en silencio, las historias que había descubierto y las experiencias que había vivido se quedarían con Gabriel para siempre, recordándole siempre la lucha que había librado y ganado contra las fuerzas oscuras de la mansión Blackwood.